Le podría llegar a pasar a Estados Unidos lo que le pasó a la Unión Soviética, un aumento de precios a nivel mundial. 168 chicas asesinadas. Estamos en guerra desde el 28 de febrero del año 2026. Esta guerra es una guerra asimétrica, un conflicto armado entre Irán, Israel y Estados Unidos. ¿Pero qué es una guerra asimétrica? Las grandes potencias como Estados Unidos e Israel les conviene el enfrentamiento de que se llama cuerpo a cuerpo o, digamos, donde ellos puedan exponer y destruir con sus armas de destrucción masiva. Cuando dos ejércitos se enfrentan de manera directa en un campo de batalla. La guerra asimétrica tiene dos componentes. Es una guerra que se pelea en determinados momentos, se utiliza como una estrategia de guerrilla y con armas que son también de destrucción masiva, pero de un costo muchísimo más bajo que la tecnología militar de los grandes ejércitos. Por ejemplo, un interceptor de misiles Patriot de los que se usa para tratar de parar misiles iraníes tiene un valor de $4 millones. Un misil iraní cuesta $300.000. Un dron iraní cuesta $30.000 o $50.000 y para parar un dron a veces hay que gastar interceptores que valen millones de dólares. Esa forma de elegir el momento del combate, que es siempre sorpresivo, y el valor de la munición que se usa, caracteriza las guerras asimétricas. Irán tiene 40 años preparando esta guerra y juntando, fabricando y produciendo drones y misiles en cantidad industrial. Yo no soy experto en el tema, pero los expertos en materia militar hablan de que Irán tendría más de 20.000 misiles de largo alcance y más de 80.000 drones para tirar, con lo cual la capacidad bélica que ha utilizado es mínima. Y lo está utilizando atacando objetivos que no son estrictamente bélicos, pero que son soporte de la estructura bélica. Por ejemplo, han destruido todas las bases americanas en Medio Oriente, las que están en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Bahrein, Yemen, Irak. Han destruido los radares americanos más poderosos, con lo cual dificultan la comunicación del ejército que tiene que coordinar la flota armada, las fuerzas aéreas, dirigir sus propios misiles y sus propias tropas. Pero aparte de eso, han encontrado la forma, por el terreno donde se desarrolla el combate, que es el estrecho de Hormuz, que es el estrecho por donde circula el 20% del petróleo y del gas en el mundo, una forma de estrangular la economía de Estados Unidos, de Europa y de Asia, generando escasez de petróleo, de gas, de helio, de fertilizantes. Como cerrando el estrecho al paso de los barcos, hay más de 3.000 barcos detenidos esperando pasar, y además destruyendo las fuentes de producción. Han atacado las petroquímicas de Arabia Saudita, de Emiratos, de Árabes Unidos, de Qatar y del propio Irán. Con lo cual, por las dificultades de circulación al estar cortado el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz, más las dificultades de producción, porque se han destruido las plantas de producción y cuya reconstrucción va a tardar entre 3 y 5 años mínimo, se ha producido una desaparición espontánea del 20% de la producción de gas, petróleo, del 40% de helio y del 50% de fertilizante. Eso genera un aumento descomunal en los precios a nivel mundial. Ejemplo, el combustible de avión ha subido más del 100%. Los fertilizantes han subido más del 60%. Los plásticos han subido más del 60%. El petróleo todavía se conserva por debajo de los $100, pero si esta guerra persiste, el petróleo va a superar los $150. ¿Por qué Irán hace esto? Porque hoy Estados Unidos
tiene una deuda que es de 39.000 billones de dólares, de los cuales 9.000 vencen este año. Si hay un proceso inflacionario producido por la suba del petróleo, el gas, los alimentos y los medicamentos, que es lo que la guerra va a ocasionar, si perdura, Estados Unidos va a entrar en una espiral inflacionaria, que primero va a hacer caer las acciones abruptamente. Hoy el mercado tiene varios motivos para caer. Se está presenciando una burbuja más grande que la burbuja.com en las empresas de IA. Hay un profundo fracaso de los esquemas de crédito privado. La mayoría de los gestores de fondos, BlackRock, UBS, están restringiendo el retiro de fondos de la gente que depositó para prestar en esos créditos privados que financian la IA. Hay una caída del PBI de Estados Unidos en el crecimiento del 4,4% al 0,5%. Ya hay un repunte de la inflación previo a la guerra. Hay pérdidas bancarias de más de 320.000 billones de dólares no registradas y ha caído el transporte dentro de Estados Unidos vía camión a niveles muy bajos. Ha aumentado el desempleo, ha aumentado la morosidad en todos los tipos de crédito, en el crédito hipotecario, en el crédito privado, en el crédito de compra de autos, en el crédito de consumo, en los créditos de tarjeta de crédito. Todos esos indicadores, cada vez que han ocurrido, presagian una recesión. ¿Cuál es el riesgo de esto? La Fed, que es el organismo creado que maneja la economía estadounidense controlando la tasa de interés, tiene políticas con que trata de vigilar que no aumente el desempleo, bajando las tasas, que no, aumente la inflación, subiendo las tasas, explicándolo de una manera sencilla. Hoy la FED está atada de pies y de manos, porque si baja las tasas, la inflación recrudece. Si sube las tasas, el mercado accionario cae y se dificulta la renegociación de la deuda americana. Nunca hubo una situación tan complicada con tantos factores de riesgo para la economía americana. Nos tenemos que retrotraer a 1929, que fue la última gran caída inmensa con una depresión de la economía, para encontrar tantos factores de riesgo juntos. Irán, sabiendo eso, está intentando destruir físicamente el Estado de Israel y económicamente Estados Unidos, haciendo que su economía implosione porque no pueda controlar el mercado de bonos y no pueda controlar el mercado de acciones. Si la economía estadounidense cae, el gasto estadounidense en su ejército del Pentágono es extremadamente alto. Es uno de los más altos del mundo. No se va a poder sostener. Le podría llegar a pasar a Estados Unidos lo que le pasó a la Unión Soviética en el año 1989, que no pudo soportar su presupuesto militar y implosionó. Esos son los contenidos de una guerra asimétrica. No se pelea en el campo de batalla cuerpo a cuerpo. Se pelea, se elige el momento donde se va a pelear, se elige las armas. Son peleas sorpresivas, son peleas a objetivos que no son siempre estrictamente militares. Se trata de destruir la base de producción, se trata de hacer ataques, controlados a situaciones que destruyan infraestructura bélica y que vayan desmantelando la potencialidad del enemigo. Acá la IA está jugando un partido porque es la primera guerra donde se aplica conscientemente la IA. El ejército de Israel y el ejército americano están usando más IA que el ejército iraní. Por ejemplo, la equivocación de elección como objetivo del colegio de las 168 chicas que fueron asesinadas por 2 misiles Tomahawk fue una elección de la IA, porque se confundió aparentemente el sitio con un sitio iraní
dedicado a una fuerza militar o demás. ¿Por qué? Porque la IA tiene errores conceptuales en la interpretación del idioma extremadamente fuertes. Hay un error que pasó en la guerra reciente. Hay una plaza en Teherán que es llamada la Plaza de la Policía, que en realidad es una plaza para que jueguen niños, que fue atacada por la confusión de la IA de entender el término de policía como una fuerza de seguridad del Estado iraní. Por eso, el uso de la IA en guerra tiene que ser extremadamente prudente y hecho con supervisión humana. Hay proyecciones que hace la IA sobre la idea del combate que son sumamente desacertadas porque llega a conclusiones que son de alguna forma ilusorias. El rescate del piloto, que fue muy comentado este fin de semana, se dice que en realidad fue una operación para tratar de sacar el uranio enriquecido por Irán de la planta donde supuestamente se lo está produciendo, que Estados Unidos mandó una fuerza muy fuerte a tratar de entrar, sacarlo y confiscarlo. Esa elección que supuestamente fue hecha también con IA, terminó en una emboscada del ejército americano. Porque Irán los dejó entrar, los esperó en el suelo, eligieron un aeropuerto abandonado y cuando estaban en suelo fueron atacados y destruidos. Irán, a su vez, está manejando la guerra con planificación humana de mucho tiempo. O sea, Irán lleva preparándose para esta guerra más de 30 años. Entonces, cada movimiento que hace en la guerra, en un terreno extremadamente chico y controlado, está monitoreado para sacar el mayor eficiencia al ataque. Por ejemplo, el estrecho de Hormuz está minado. Tienen submarinos pequeños, autónomos, guiados, con carga explosiva, que no son detectables vía radar para poder volar barcos comerciales y barcos de guerra. Tienen los drones, tienen los misiles, tienen artillería y un ejército de más de 800.000 hombres apostados en un terreno absolutamente acondicionado para el combate y preparado desde hace mucho tiempo. Sí, esta suposición de mi parte de que la guerra se va a prolongar porque las capacidades misilísticas de drones y las ventajas estratégicas de la ubicación de Irán en el estrecho de Hormuz se prolonga, además de las consecuencias en el mercado de valores americano, que caería en el mercado de bonos, que caerían los rendimientos muy pronto, dentro de los próximos meses o semanas, y en el mercado de petróleo, que subiría mucho, esto tendría consecuencias muy graves en toda la sociedad mundial. ¿Por qué? Porque falta el 40% del helio, con lo cual no se pueden fabricar chips. La litografía usa helio, la fábrica de chips de Taiwán usan helio, las fábricas de chips de Corea del Sur usan helio. La falta de helio hace que no se puedan fabricar más chips. Eso va a encarecer el mercado de chips y va a demorar la construcción de los centros de datos. Por otro lado, también desaparecen los fertilizantes. Los fertilizantes han sido lo que ha permitido que los suelos de menor calidad arrojen cosechas más fuertes o de mayor rendimiento. Si desaparecen los fertilizantes, podría caer el cultivo de maíz, trigo, arroz, más del 30-40%, provocando una suba muy grande de los alimentos y una hambruna a nivel mundial. Tercero, la falta de medicamentos. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que son derivados del petróleo, como el paracetamol y como la metformina. También la industria del medicamento tiene muchos componentes que vienen del petróleo. Los blisters de plástico, donde vienen las pastillas, los envases, son derivados del petróleo. Eso podría provocar que un retraso o una falta de antibióticos, de analgésicos, de remedios para el SIDA, de remedios para el cáncer.
Esto también tiene efecto inflacionario en la economía mundial. Pero una vez que la inflación se instale y sea con esta inflación porque la economía no crezca, vamos a caer en un proceso de depresión con una gran deflación de la economía, que es lo peor que podía pasar. Por todos esos motivos, Irán está desarrollando una guerra asimétrica donde con armas muy baratas y con una estrategia de combate extremadamente inteligente y pensada, está poniendo en jaque el talón de Aquiles de Estados Unidos, que es su mercado de valores, su mercado de bonos y su economía. Mi nombre es Román Güez. Si te gustó el contenido, te interesó, espero solamente despertar tu curiosidad. No soy el dueño de la verdad. Creo que todos son hipótesis a desarrollar. Seguí mis redes sociales y nutrite este contenido. Investiga vos también, porque es importante que vos formes tu propia opinión. Gracias.